Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Yasmina Misela Sarmiento, con el número de matrícula 23002265. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del asesor es Rosa María Riverol Carrasco. Nombre del módulo, Derecho Fiscal. Nombre del reto, ¿cuál recurso interpone? Eh, en este reto tenemos que analizar y responder unas preguntas en unos casos planteados. En el primer caso que tenemos, dice lo siguiente. ¿Recuerdas a Mónica Treviño Garza en el reto 4? Mónica es una empresaria que adeuda 1.245.831 pesos al fisco. ¿Cómo lo hizo saber el SAT? Al notificarle el crédito fiscal a su cargo, lamentablemente constituyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió mantenimiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio. Por esta parte de un servidor público del SAT, el servidor público dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento del pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto que no había realizado, el personal ejecutor determinó que bienes serían objeto de embargo, sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posterior a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes, incluidos instrumentos y maquinarias de la empresa. Enseguida el ejecutor levantó el acta de embargo, el cual detalló los bienes embargados. Posterior a ello, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué recursos administrativos le sugieres a Mónica interponer? A Mónica Triviño Garza le conviene interponer un recurso de revocación conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Dice, fundamento legal y argumentación. Como número 1 tenemos procedencia de recursos de renovación. Según el artículo 117 del Código Federal Fiscal, el recurso de renovación procede contra los definitivos dictados por autoridades fiscales federales, incluyendo créditos fiscales, actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, embargos de bienes, convocatoria de remates. Dado que Mónica está inconforme con la emisión de permitir señalar bienes para embargos, la inclusión de maquinarias e instrumentos de trabajo, posiblemente bienes embargables. La publicación de la convocatoria de remates con solo 3 días de anticipación, lo cual puede ser voluntario del principio de legalidad y del debido proceso. Todos estos actos son impugnables mediante el recurso de renovación. Como segundo punto tenemos vicios en el procedimiento administrativo de ejecución. A. Violación a derechos de señalar bienes para embargo. En el artículo 151 del Código Federal Fiscal establece que el contribuyente debe tener la oportunidad de señalar los bienes que serán embargados en el orden que marca la ley.
La autoridad fiscal emitió este derecho, lo cual es una violación al procedimiento legal. B. Embargo de bienes posiblemente embargables. En el artículo 157, fracción 4 del Código Federal Fiscal, protege los bienes indispensables para el desarrollo de la actividad del contribuyente, como maquinaria y herramientas de trabajo. Si la autoridad embargó este tipo de bienes sin justificación, ocurrió un acto ilegal. C. Convocatoria de remate espontánea. En el artículo 175 del Código Federal Fiscal establece que la convocatoria de remate debe publicarse con al menos 10 días de anticipación a la fecha del remate. Si fue publicada con solo 3 días de anticipación, se ocurre una clara violación a dicho precepto. Ventajas del recurso y revocación. En el recurso gratuito y administración que interpone ante la propia autoridad que emitió los actos, permite agotar una instancia previa a un juicio contencioso administrativo. Suspende al PAE si se solicita la suspensión del acto impugnado y se otorga la garantía del interés fiscal, artículo 144 del Código Federal Fiscal. En conclusión tenemos, se recomienda a Mónica interponer un recurso de renovación contra los actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución por las violaciones al debido proceso, a su derecho a señalar bienes embargos y por posibles irregularidades en la publicación de la convocatoria de remate. Esta es la vía idónea para combatir los actos ilegales y proteger su patrimonio. En el caso 2, dice, supongo en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando que cada uno de los actos respecto a los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. ¿Qué recurso jurisdiccional se sugiere a Mónica interponer? En este caso, si la autoridad fiscal resolvió el recurso de renovación en contra de Mónica, confirmado los actos impugnados, el siguiente paso lógico y legal para Mónica es interponer un juicio contencioso administrativo federal conforme a los dispuestos por la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Fundamento legal y razón. Número 1. Procedencia del juicio contencioso administrativo. El artículo 3 de la LFPCA establece que procede este juicio cuando se imponen resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de ejecución dictados por autoridades fiscales federales, ya que Mónica agotó la vía administrativa previa, recursos de revocación. La autoridad fiscal confirmó los actos impugnados. Mónica considera que se violaron los derechos durante el procedimiento de ejecución. Por ejemplo, no se le permitió señalar bienes de embargo, bienes posiblemente embargables, y la convocatoria de remate fue espontánea. Entonces, Mónica está plenamente litigada a acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para combatir los dichos actos. 2. Plazo para interponer el juicio. El juicio debe interponerse en un plazo de 30 días hábiles, contando a partir del día siguiente aquel en que se sufra efectos la notificación de la resolución que resolvió los recursos de revocación. 3.
medio de defensa dispone dentro del juicio. Mónica podrá ofrecer pruebas que no fueron valoradas correctamente. Argumentó la violación y disposición legales en el procedimiento administrativo de ejecución. Solicitar la suspensión del acto reclamado para evitar el remate o pérdida de sus bienes si acredita los requisitos y garantiza el interés fiscal. 4. Ventajas ante el juicio el TFJ. En el juicio jurisdiccional e imperial. La autoridad fiscal no es el juez y parte. Existe posibilidad de anular totalmente o parcialmente los actos reclamados si se demuestra su ilegalidad. Se puede acudir a instancias superiores, amparo en el juicio que él resuelva en contra. En conclusión, se recomienda a Mónica interponer un juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, pues es la vía jurisdiccional adecuada para impugnar la resolución de recursos y revocación y hacer valer la ilegalidad de los actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Es la herramienta legal más robusta para continuar la defensa de sus actos. 3. En el caso 3 tenemos Adrián Peñas López. Labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos depositados a su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera del IMS asciende a 74,000 quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató que el monto de la cuota obrera del IMS ascendió a 138,000, lo cual le pareció excesivo. Jamás de lo coincidir con la cuota de las quincenas previstas por supuesto. Adrián está inconforme. ¿Qué recursos le sugieres Adrián interponer? A Adrián Peña López le sugiere interponer una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o presentar una aclaración ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, ya que no se trata de un crédito fiscal en forma, sino de una posible retención indebida de la cuota obrera de su nómina, lo cual lo involucra derechos laborales, posible error patronal, obligaciones y seguridad social. Argumento legal. Número 1. No procede un recurso fiscal propiamente dicho. La retención de la cuota obrera al IMSS no es un acto directo del IMSS contra Adrián, sino una retención efectuada por su patrón. Por lo tanto, se procede con un recurso de revocación ni un juicio contencioso administrativo contra el IES en este caso. 2. La vía de la solución, conciliación laboral o aclaración. Tenemos A. Queja ante el organismo gratuito que defiende los derechos. Adrián puede acudir al
organismo gratuito que defiende los derechos laborales de los trabajadores, para solicitar asesoría, presentar una queja contra su patrón por retención indebida o excesiva de su salario, solicitar que verifiquen si el patrón está cumpliendo correctamente con las disposiciones en materia de seguridad social. Fundamento. Artículo 132, fracción 20 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón está obligado a efectuar oportunamente las deducciones que proceden conforme a la ley pero no puede hacer retenciones indebidas. B. Aclaraciones. Adrián también puede acudir al IMSS para verificar si la empresa está reportando correctamente su salario base a la base de cotización, ya que solo esto determina la cuota obrera. Si el patrón reportó su salario mayor sin justificación o hizo un cálculo erróneo, el IMSS puede requerir al patrón una corrección y Adrián puede exigir la devolución de la cantidad retenida en exceso. 3. Posible conciliación laboral. Si la empresa no corrige voluntariamente, Adrián puede presentar una demanda laboral ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por descuento indebidos de su salario. Conclusión. No se trata de un acto fiscal directo impugnado ante tribunales administrativos. Por tanto, no es procedente un recurso administrativo fiscal, sino que Adrián debe presentar una queja, solicitar una aclaración ante el IMSS en caso de error en el salario base de cotización. En su caso, promover una conciliación laboral o una demanda si el patrón no corrige. Conclusión. Caso 1. Recurso administrativo. Mónica Triviño Garza. Se le recomendó interponer un recurso de renovación conforme al artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, ya que hubo irregularidades en el procedimiento administrativo de ejecución, como la omisión del derecho de señalar bienes, embargo de bienes posiblemente embargables e convocatoria de remate espontáneo. Caso 2. Recurso jurisdiccional. Mónica Triviño Garza. Al haberse confirmado los actos impugnados en el recurso de renovación, se sugirió promover un juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa para que un órgano parcial valore la legalidad de los actos fiscales y proteja los derechos de la contribuyente. Caso 3. Deducción indebida en nómina. Adrián Peña López. Al tratarse de una reducción posiblemente indebida de la cuota obrera del IMSS por parte del patrón, se concluyó que la procedente es presentar una queja ante el Profedet y o solicitud de aclaración ante el IMS, ya que no se trata de un acto fiscal directo impugnable mediante recursos administrativos. Cada caso debe analizarse conforme a la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable. Mientras que Mónica enfrenta actos administrativos fiscales
que deben combatirse mediante medios de defensa fiscales y jurisdiccionales, Adrián enfrenta una posible violación laboral y de seguridad social, que debe atenderse por la vía administrativa laboral. La correcta elección del recurso o medio de defensa es fundamental para garantizar el respeto de los derechos contribuyentes o trabajador. Muchas gracias.